más allá del tacto, explorando el futuro innovador de las interfaces de usuario. Las interfaces de usuario UI, por sus siglas en inglés, han sido una parte integral de la interacción humana con las máquinas desde el advenimiento de la tecnología informática. Inicialmente, en las primeras etapas de la computación, las interfaces eran rudimentarias y a menudo requerían conocimientos técnicos especializados. Era predigital, antes de las computadoras, las máquinas se operaban mediante interfaces mecánicas. Estas incluían palancas, botones y diales, que se encontraban en maquinaria industrial, vehículos y tempranos dispositivos de telecomunicación. Primeras interfaces de computadora. Con las primeras computadoras, las interfaces eran principalmente tarjetas perforadas y salidas impresas. Estos métodos eran ineficientes y poco intuitivos, accesibles solo para especialistas. La revolución de la interfaz de línea de comandos. A medida que la computación evolucionó, aparecieron las interfaces de línea de comandos, CLI. Estas permitían a los usuarios interactuar con el sistema a través de un teclado, introduciendo comandos textuales. El amanecer de las interfaces gráficas de usuario y la introducción de la GUI en la década de 1980 marcó un cambio radical. Con la aparición de sistemas operativos como Windows y MacOS, la interacción con las computadoras se volvió más visual e intuitiva, utilizando iconos, ventanas y un mouse. La evolución desde las interfaces mecánicas hasta las pantallas táctiles. De mecánico a digital, la transición de interfaces mecánicas a digitales representó un cambio fundamental en la usabilidad. Los dispositivos se volvieron más compactos, versátiles y accesibles para un público más amplio. La era de las pantallas táctiles. A principios del siglo XXI, las pantallas táctiles revolucionaron aún más la interacción usuario-dispositivo. Inicialmente popularizadas por dispositivos móviles como el iPhone, las pantallas táctiles ofrecían una forma directa e intuitiva de interactuar con la tecnología, eliminando la necesidad de dispositivos periféricos como el mouse o el teclado. Impacto en la usabilidad y la accesibilidad. Las interfaces táctiles no solo cambiaron la forma en que interactuamos con los dispositivos, sino que también mejoraron la accesibilidad, permitiendo a los usuarios con diferentes habilidades y preferencias interactuar más fácilmente con la tecnología. Las limitaciones de las pantallas táctiles. Las pantallas táctiles han sido un avance revolucionario en la interacción con dispositivos, pero no están exentas de limitaciones. Estos desafíos pueden clasificarse principalmente en dos categorías: desafíos ergonómicos y de accesibilidad, y la dependencia de la interacción visual y táctil. Desafíos ergonómicos y de accesibilidad. Fatiga y estrés físico. El uso prolongado de pantallas táctiles puede llevar a la fatiga de los dedos y las manos, y en algunos casos a condiciones como la tendinitis. La posición fija requerida para operar estas pantallas también puede contribuir a problemas posturales y al estrés de cuello y hombros. Diseño, talla única. Las pantallas táctiles a menudo adoptan un enfoque de talla única, lo cual puede no ser adecuado para todos los usuarios. Personas con manos más grandes o más pequeñas pueden encontrar que los dispositivos no se ajustan bien a sus necesidades ergonómicas. Accesibilidad para usuarios con discapacidades. Las personas con ciertas discapacidades pueden encontrar que las pantallas táctiles no son la interfaz más accesible. Por ejemplo, las personas con limitaciones motoras o visuales pueden tener dificultades para utilizar eficazmente estas interfaces. Dependencia de la interacción visual y táctil. Necesidad de entrada visual constante. Las pantallas táctiles requieren que los usuarios vean lo que están tocando. Esto significa que no se pueden operar fácilmente sin una mirada constante, lo cual no es ideal en situaciones donde la atención visual debe estar dividida o en ambientes de baja visibilidad. Interacción táctil limitada. Estas pantallas dependen exclusivamente del tacto, generalmente de los dedos. Esto excluye la posibilidad de una interacción más rica que pueda incluir gestos más complejos o diferentes partes del cuerpo. Además, la retroalimentación táctil es generalmente limitada a vibraciones simples, sin proporcionar una experiencia táctil rica y matizada. Dificultad en ambientes externos o para usuarios con guantes. Las pantallas táctiles pueden ser menos efectivas en exteriores, especialmente bajo la luz solar directa. Además, no funcionan bien o en absoluto cuando el usuario lleva guantes, lo que puede ser un problema en climas fríos o para ciertos profesionales. Nuevas fronteras en la interacción con dispositivos. La evolución de las interfaces de usuario está abriendo nuevas fronteras en la manera en que interactuamos con dispositivos digitales. Dos de las áreas más prometedoras en este sentido son las interfaces basadas en voz y lenguaje natural, y las tecnologías de realidad aumentada AR y realidad virtual VR. Interfaces basadas en voz y lenguaje natural. Interacción sin manos y sin pantalla. Las interfaces de voz permiten a los usuarios interactuar con dispositivos sin usar las manos ni necesitar una pantalla.
Esto es especialmente útil en situaciones donde las manos del usuario están ocupadas, como cocinar o conducir, o cuando la interacción visual es limitada. Accesibilidad mejorada. Estas interfaces son particularmente valiosas para personas con discapacidades visuales o motoras, ya que facilitan la interacción con la tecnología sin depender del tacto o la vista. Desarrollo de asistentes inteligentes. El progreso en inteligencia artificial y procesamiento del lenguaje natural ha hecho posible el desarrollo de asistentes virtuales, como Alexa, Siri y Google Assistant, que pueden entender y responder a solicitudes verbales de manera cada vez más sofisticada. Desafíos en reconocimiento y contextualización. A pesar de los avances, estas interfaces aún enfrentan desafíos en términos de reconocimiento preciso de voz en entornos ruidosos y en la contextualización adecuada de las solicitudes de los usuarios. Realidad aumentada AR y realidad virtual VR. Inmersión y realismo. La AR y la VR ofrecen niveles de inmersión y realismo que las interfaces tradicionales no pueden. La VR sumerge completamente a los usuarios en un entorno digital, mientras que la AR superpone información y objetos digitales en el mundo real. Aplicaciones versátiles. Estas tecnologías tienen aplicaciones en numerosos campos, desde juegos y entretenimiento hasta entrenamiento médico y diseño arquitectónico, ofreciendo experiencias ricas y contextualizadas. Interacción intuitiva y natural. Tanto la AR como la VR permiten una interacción más natural y basada en el movimiento, aprovechando gestos y acciones físicas del usuario, lo que proporciona una forma más intuitiva de interactuar con la información digital. Barreras tecnológicas y de costo. A pesar de su potencial, la adopción masiva de AR y VR se ha visto limitada por barreras tecnológicas, como la necesidad de hardware especializado, y por consideraciones de costo. Preocupaciones ergonómicas y de salud. El uso prolongado de dispositivos de AR y VR puede causar fatiga visual y desorientación. Además, el diseño de estos dispositivos debe considerar la comodidad y la ergonomía para evitar problemas de salud a largo plazo. En conjunto, estas nuevas fronteras en la interacción con dispositivos están marcando el camino hacia un futuro donde la tecnología se integra de manera más natural y efectiva en nuestras vidas cotidianas, superando muchas de las limitaciones de las interfaces táctiles tradicionales. Interfaz cerebro-computadora, BCI. La frontera final. La interfaz cerebro-computadora, BCI, representa uno de los avances más vanguardistas en la interacción entre humanos y máquinas. Este campo de investigación se centra en crear conexiones directas entre el cerebro humano y los dispositivos electrónicos. Avances actuales en la tecnología BCI. Decodificación de señales neuronales. Los avances recientes en BCI se han centrado en decodificar las señales neuronales del cerebro. Esto implica interpretar patrones de actividad cerebral para entender intenciones o pensamientos, y convertirlos en comandos para un dispositivo. Aplicaciones médicas. Uno de los usos más significativos de la tecnología BCI hasta la fecha ha sido en el ámbito médico, especialmente en la creación de prótesis avanzadas controladas por el cerebro para personas con amputaciones o parálisis. Interfaces no invasivas. Aunque las primeras versiones de BCI requerían implantar electrodos en el cerebro, los avances tecnológicos están llevando a interfaces no invasivas que pueden leer señales cerebrales desde fuera del cráneo, reduciendo los riesgos y la complejidad. Mejora en la precisión y velocidad. La precisión y la velocidad de las interfaces BCI han mejorado significativamente, permitiendo una interacción más fluida y eficiente entre el cerebro y los dispositivos. Potencial para la integración directa de pensamiento y tecnología. Control de dispositivos con el pensamiento. La BCI abre la posibilidad de controlar dispositivos electrónicos directamente con el pensamiento, sin necesidad de intervención física. Esto puede ir desde controlar una silla de ruedas hasta escribir en una computadora. Comunicación para personas con discapacidades severas. Para individuos con discapacidades graves, como la esclerosis lateral amiotrófica, ELA, las BCIs pueden ofrecer métodos de comunicación y control sobre su entorno. Potencial en realidad virtual y videojuegos. En el entretenimiento, la BCI podría revolucionar la experiencia de la realidad virtual y los videojuegos, permitiendo una interacción más inmersiva e intuitiva. Aplicaciones en educación y entrenamiento. Las BCIs pueden tener aplicaciones significativas en educación y entrenamiento, permitiendo una experiencia de aprendizaje más adaptativa y personalizada. Preocupaciones éticas y de privacidad. A medida que esta tecnología avanza, surgen cuestiones éticas y de privacidad, especialmente en torno a la seguridad de los datos cerebrales y el potencial de manipulación o control no deseado. Tecnologías ápticas y sensibles al movimiento. Las tecnologías ápticas y sensibles al movimiento representan una dimensión emocionante y en constante evolución en la interacción humana con los dispositivos digitales. Estas tecnologías permiten una interacción más natural y rica, utilizando el tacto y el movimiento del cuerpo. Interacción mediante gestos y movimientos del cuerpo.
Reconocimiento de gestos. Las tecnologías de reconocimiento de gestos permiten a los usuarios interactuar con dispositivos a través de movimientos naturales del cuerpo. Estos sistemas utilizan sensores para detectar movimientos y gestos, que luego se traducen en comandos. Aplicaciones en VR y AR. En los entornos de realidad virtual VR y realidad aumentada AR, el reconocimiento de gestos y movimientos del cuerpo es fundamental. Permite a los usuarios manipular objetos virtuales o navegar por interfaces digitales de una manera intuitiva y envolvente. Uso en Smart Homes y IoT. En el ámbito de las casas inteligentes y el Internet de las Cosas IoT, la tecnología de movimiento puede facilitar la interacción con diversos dispositivos del hogar, como sistemas de iluminación y entretenimiento, a través de gestos simples. Interfaz natural para juegos y entretenimiento. Los juegos y las experiencias de entretenimiento se han enriquecido significativamente con la capacidad de usar gestos y movimientos corporales, ofreciendo una forma de juego más activa y envolvente. Retroalimentación áptica para una experiencia más inmersiva. Simulación de sensaciones táctiles. Las tecnologías ápticas se centran en recrear la sensación de tacto al proporcionar fuerzas, vibraciones o movimientos. Esto permite a los usuarios sentir una respuesta física realista al interactuar con entornos digitales. Mejora en la realidad virtual y videojuegos. En la VR y los videojuegos, la retroalimentación áptica puede mejorar enormemente la inmersión, permitiendo a los jugadores sentir impactos, vibraciones y otras sensaciones que corresponden a sus acciones o eventos en el juego. Aplicaciones médicas y de formación. La tecnología áptica tiene aplicaciones importantes en la formación médica y quirúrgica, donde puede simular sensaciones táctiles en procedimientos médicos, ayudando en el entrenamiento sin riesgos para los pacientes. Desafíos en la precisión y realismo. A pesar de los avances, crear una retroalimentación áptica que sea precisa y realista sigue siendo un desafío. La tecnología debe equilibrar la precisión de la respuesta táctil con la comodidad y la practicidad del dispositivo. Inteligencia artificial e interfaces predictivas. La integración de la inteligencia artificial ya en las interfaces de usuario está transformando la manera en que interactuamos con la tecnología, haciéndola más intuitiva, personalizada y anticipativa. Los avances en el aprendizaje automático y la IA están en el corazón de esta evolución, ofreciendo interfaces que pueden adaptarse y responder de manera más efectiva a las necesidades y preferencias individuales de los usuarios. Personalización y adaptación a través del aprendizaje automático. Aprendizaje basado en el usuario. La IA puede aprender de las interacciones individuales del usuario, adaptándose a sus patrones de comportamiento, preferencias y necesidades. Esto significa que las interfaces pueden volverse más intuitivas y eficientes con el tiempo. Recomendaciones personalizadas. Un ejemplo claro de esta personalización se encuentra en los sistemas de recomendación utilizados por plataformas de streaming y comercio electrónico. Estos sistemas utilizan algoritmos de aprendizaje automático para sugerir productos, servicios o contenido basado en el historial y preferencias del usuario. Adaptación contextual. Las interfaces impulsadas por IA pueden adaptarse no solo a las preferencias del usuario, sino también al contexto en el que se encuentra. Esto puede incluir cambios en la interfaz basados en la ubicación del usuario, el tiempo del día, o incluso su estado emocional o físico. Interfaces que anticipan necesidades y preferencias del usuario. Anticipación de comandos y necesidades. Las interfaces predictivas van un paso más allá de la simple personalización, anticipando lo que un usuario puede necesitar o querer hacer a continuación. Esto puede manifestarse en funciones como autocompletar en los buscadores o asistentes virtuales que sugieren acciones basadas en la rutina del usuario. Interacción proactiva. En lugar de simplemente reaccionar a los comandos del usuario, estas interfaces pueden ofrecer asistencia proactiva, como notificaciones de agenda, recordatorios basados en la ubicación, o alertas de salud personalizadas. Mejora continua a través del retroalimentación. Una característica clave de estas interfaces es su capacidad de mejorar y refinar sus predicciones y adaptaciones a lo largo del tiempo, aprendiendo continuamente de las interacciones y retroalimentaciones del usuario. Desafíos de privacidad y confianza. A medida que las interfaces se vuelven más predictivas y personalizadas, surgen preocupaciones significativas sobre la privacidad y la seguridad de los datos del usuario. Establecer la confianza y garantizar la protección de la información personal es crucial para la adopción y aceptación de estas tecnologías. Desafíos y consideraciones éticas. A medida que las interfaces de usuario avanzan, surgen importantes desafíos y consideraciones éticas, especialmente en términos de privacidad, seguridad, impacto social y accesibilidad. Estos aspectos son cruciales para garantizar que la tecnología beneficie a la sociedad de manera responsable y equitativa. Privacidad y seguridad en interfaces avanzadas.
Recolección de datos sensibles. Las interfaces avanzadas, como las basadas en IA, BCI o tecnología áptica, a menudo requieren la recopilación y análisis de grandes cantidades de datos personales y sensibles. Esto plantea preocupaciones significativas sobre la privacidad y el uso indebido de datos. Vulnerabilidades de seguridad. A medida que las interfaces se vuelven más sofisticadas y conectadas, también aumentan los riesgos de seguridad. Esto incluye vulnerabilidades a ataques cibernéticos que podrían comprometer la privacidad del usuario o incluso causar daño físico, especialmente en dispositivos controlados por BCI o IoT. Consentimiento y transparencia. Es esencial que los usuarios estén plenamente informados sobre qué datos se recopilan, cómo se utilizan y con quién se comparten. Obtener un consentimiento claro y proporcionar transparencia total es clave para mantener la confianza del usuario. Impacto social y accesibilidad de nuevas tecnologías. Brecha digital y accesibilidad. Las tecnologías emergentes pueden ampliar la brecha digital si no son accesibles para todos los segmentos de la sociedad. Es fundamental garantizar que estas tecnologías sean inclusivas y accesibles, tanto en términos de costos como de facilidad de uso para personas con diversas capacidades. Impacto en el empleo y en la economía. La automatización y la IA pueden desplazar ciertos trabajos, lo que plantea preocupaciones sobre el impacto económico y social. Es importante considerar cómo se pueden mitigar estos efectos y cómo se puede fomentar la creación de nuevas oportunidades laborales. Consideraciones éticas en BCI y tecnologías relacionadas. Las tecnologías como las interfaces cerebro-computadora plantean preguntas éticas únicas, especialmente en cuanto al consentimiento y la autonomía. La posibilidad de leer o incluso influir en los pensamientos plantea escenarios éticos complejos que deben abordarse cuidadosamente. Impacto en la interacción humana. La dependencia de las tecnologías avanzadas para la comunicación y la interacción podría tener un impacto en las relaciones sociales y la salud mental. Es importante evaluar y mitigar cualquier efecto negativo potencial en la interacción y conexión humanas. Casos de uso emergentes y futuros posibles. Las interfaces de usuario avanzadas están encontrando aplicaciones innovadoras en diversos campos, y su potencial futuro sigue expandiéndose. Estos avances están transformando sectores como la medicina, la educación y el entretenimiento, y están llevando ideas que una vez pertenecieron al ámbito de la ciencia ficción hacia la realidad tangible. Aplicaciones en medicina. Diagnóstico y tratamiento mejorado. Interfaces avanzadas como la realidad aumentada AR y la realidad virtual VR están siendo utilizadas para mejorar el diagnóstico y el tratamiento. Por ejemplo, la VR se utiliza en terapias para trastornos psicológicos y la AR ayuda en cirugías complejas mediante la superposición de imágenes digitales sobre el campo quirúrgico. Formación médica. Las tecnologías de simulación y VR están revolucionando la formación médica, permitiendo a los estudiantes practicar procedimientos en un entorno controlado y altamente realista. Aplicaciones en educación. Aprendizaje inmersivo y personalizado. La realidad virtual y la realidad aumentada ofrecen experiencias de aprendizaje inmersivas y personalizadas, lo que puede aumentar la comprensión y la retención de conocimientos. Accesibilidad mejorada. Las interfaces de voz y las tecnologías adaptativas están haciendo la educación más accesible para personas con diferentes capacidades y estilos de aprendizaje. Aplicaciones en entretenimiento. Experiencias de juego inmersivas. Las interfaces de usuario en el entretenimiento, especialmente en los videojuegos, están aprovechando la VR y AR para crear experiencias más inmersivas y realistas. Interacción mejorada en medios digitales. Las tecnologías ápticas y de reconocimiento de gestos están permitiendo a los usuarios interactuar con los medios digitales de formas novedosas y emocionantes. Visiones futuristas, de la ciencia ficción a la realidad. Interfaces cerebro-computadora en la vida cotidiana. Lo que una vez fue el terreno de la ciencia ficción, como controlar dispositivos con la mente, está comenzando a materializarse con el desarrollo de las BCI. En el futuro, podríamos ver su aplicación en la vida diaria para tareas como navegar por interfaces digitales o comunicarse sin palabras. Realidad mixta y experiencias hiperrealistas. La fusión de la realidad aumentada, la realidad virtual y la realidad física, conocida como realidad mixta, podría crear experiencias hiperrealistas en las que los límites entre lo digital y lo físico se vuelven difusos. Asistentes virtuales avanzados. Los asistentes impulsados por IA podrían evolucionar para anticipar las necesidades del usuario no solo en términos de tareas digitales, sino también en la administración de la vida diaria, ofreciendo una integración más profunda con el hogar inteligente y los sistemas personales. Tecnologías ápticas para interacciones virtuales tangibles. El desarrollo futuro en tecnologías ápticas podría permitir que las interacciones en entornos virtuales se sientan tan tangibles y reales como en el mundo físico.